Es indudable que los cambios se producen a nuestro alrededor y solo hay dos caminos que podemos tomar: esperar a que los cambios se produzcan o ser impulsor de estos cambios. La urgencia siempre viene acompañada de situaciones que generan puntos de inflexión y este es el motor que nos lleva a innovar, para crear soluciones, progresar y sobrevivir. Hoy tenemos un invitado especial para hablar de innovación. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, hoy presentes nuevamente con este podcast que se llama Makers, un espacio diseñado para todos aquellos makers que nos escuchan porque quieren seguir aprendiendo de innovación, de emprendimiento, de modelos de negocio, de coaching, bueno, varios temas que hemos traído a estos espacios. Y hoy tenemos un tema bien chévere también para que hablemos un ratico. También tenemos un invitado que es influyente en todo este tema de la innovación y que nos lo encontramos por LinkedIn, ¿no? Parte de nuestro ejercicio y de lo que hacemos es buscar esas personas referentes que vienen trabajando en esos temas para poder seguir creciendo y para poder seguir relacionándonos también con ellos, y vamos a sacarle todo el mayor provecho a este espacio. Lo vamos a exprimir a él con varias preguntas para poner acá sobre el asador toda la información que más podamos para ustedes, aquellos que nos están escuchando en este episodio. Él se llama Nicolás Villa, él es fundador y gerente general de Change. Él es experto en innovación abierta y sistemas de gestión de la innovación para grandes organizaciones, con amplia experiencia en temas de todo el tema de coordinación y gestión de proyectos. Adicional es mentor en todo el tema de lo que es Design Thinking, Lean Startup, Scrum, algunas metodologías que se utilizan mucho en innovación. Y pues Nicolás, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo va todo? Bienvenido a este espacio. Cuéntenos cómo le ha ido. Pues Alexis, muchísimas gracias por la invitación, también a Edison por la proactividad en contactarme. Yo creo que eso hace parte de la innovación desde el principio, buscar conexiones y aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos en este momento para llegar a donde no hubiéramos llegado antes. Entonces estoy supremamente agradecido por la invitación y nada, muy contento de estar acá, de compartir el conocimiento que tengo, de aprender de ustedes y ojalá también de conectar con otros de los oyentes de ustedes para seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Listo, Nicolás. Y mira que lo que dices es súper importante porque él está ahorita, estamos hablando y él está en México, en DF, está por allá haciendo crecer su empresa. Así que este tema de la tecnología, el tema de contactarnos, aprovechar todo lo que son nuestras redes sociales, hace que podamos tener ese networking que es súper importante, poder seguir conociendo más gente. Eso, Makers, es uno de los principales objetivos de hoy, poder llevarles un mensaje claro a ustedes con temas respectos a la innovación, aprovechando pues que Nicolás es experto. Y le estaba preguntando y le estaba diciendo a Nicolás, venga, hoy de qué vamos a hablar. Y él dijo, venga, porque no hablamos de esas creencias limitantes o esos obstáculos que tienen las empresas para innovar. Y pues me pareció un tema bastante interesante y de una, dije, Nicolás, hablemos de eso acá en este episodio. Y arranco con una pregunta y es, desde tu experiencia, ¿qué es eso que pasa en las empresas que a veces tienen esas barreras de entrada o esos obstáculos ahí mentales que no les permite innovar, sino que seguir haciendo lo que vienen haciendo por muchos años? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que se puede hacer el mundo corporativo en este momento. Las empresas ya tienen claro que la innovación es algo fundamental y las empresas empiezan a descubrir y entender que sí o sí deben trabajar en la innovación para mantenerse en el mercado, ¿cierto? El problema fundamental y el problema más importante es que realmente no nos estamos tomando en serio la innovación. Y yo lo digo muy claramente y es, esperamos que la innovación pase por suerte, pase como por arte de magia. Y la innovación no pasa por arte de magia. La innovación pasa porque una serie de cosas se conectan estratégicamente para que salgan esos factores adelante. Entonces lo que una empresa debe buscar hacer es cómo hago para sistematizar esos factores y empezar a hacer que la innovación nazca sistemáticamente, repetidamente y escalablemente dentro de mi organización, ¿cierto? Pero eso es lo que no pasa. Entonces esperamos que alguien se levante y tenga una gran idea y quiera solucionar el problema que estamos teniendo en el mercado o la eficiencia de la máquina operacional o reducir costos, pero que las cosas pasen como por arte de magia, y ahí está el problema, porque la magia pues es bastante repentina, ¿no? Y no deberíamos dejarla a la suerte, es eso. Sí, total. Y mira que mirando y también desde la experiencia, vemos que, y con lo que estás diciendo, las empresas intentan solucionar esos retos desde su misma educación o desde su misma preparación
para retos que vienen mucho más grandes. Entonces, cogen como que llega ese reto y lo hacen muy artesanal o empírico, tratando de encontrar esa solución y no lo ven como una metodología, no lo ven como algo sistemático, como lo decías, para decir, oiga, necesito a alguien experto en innovación que venga y me cuente cómo se hace esta vaina, porque seguramente hay algunos miedos. ¿Y cuáles serían esos miedos que tú has encontrado por ahí en esos líderes o en esas organizaciones que has podido atender? Exactamente. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, y acá tenemos que mirar dos cosas. Uno es el sistema como tal. En el sistema yo organizo estratégicamente la innovación para que se dé transversalmente en toda mi organización, en donde estoy yéndome a alto nivel y estoy definiendo la forma en la que voy a innovar. Y otro es el proyecto como tal, ¿no? ¿Cierto? El sistema debería hacer que se ejecuten proyectos estratégicos para la organización, que nazcan y se ejecuten y se implementen. Y hay diferentes miedos en todo sentido. Uno de los miedos más importantes es distraerse del core. Y yo creo que eso es, mejor dicho, es implícito en cualquier organización. Y ni siquiera es un miedo tangible que la gente te diga, no, es que me da miedo esto, sino es, no me puedo distraer del core. Como yo no puedo, ahorita la mayoría de las empresas, entonces uno va a hablar con un e-commerce ahorita en Black Friday y la innovación está de último. Y tiene mucho sentido, ¿no? Cuando mi caja depende de Black Friday, pues yo sí o sí me pongo mi caja, mi reputación, mi fidelidad, ¿cierto? Yo sí o sí me pongo a que la operación funcione. Hace poquito también estábamos hablando con una aerolínea muy reconocida acá en México y nos decía, ahorita todos nuestros esfuerzos e incluso los que trabajamos en innovación se van a ir a la operación y vamos a ir a ayudar al aeropuerto, porque sí o sí debemos mantener lo que nos alimenta en este momento, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es uno de los miedos fundamentales, más importantes. Y segundo, pues hay un miedo que ya está más metido y que no se acepta tan claramente y es obviamente el miedo al cambio. Los humanos estamos hechos para mantenernos en posiciones cómodas, en posiciones que nos funcionan y el cerebro y las emociones se disparan y emociones negativas se disparan cuando nos obligan a modificar la forma en la que nos comportamos. Entonces digamos que esas dos cosas son fundamentales y una de las cosas que hay que buscar es cómo aceptamos el cambio como una nueva normalidad y eso lo hacemos parte de las tareas rutinarias de las personas, ¿no? Y mira que ahí tocas un tema súper importante y es como ese miedo al cambio. Claro, y uno se pone a pensar también, ¿no? Obviamente nosotros somos emprendedores, sabemos que tú también, y uno dice, oye, yo llevo muchos años construyendo un sueño, llevo muchos años construyendo mi proyecto de vida, ya estoy facturando, ya estamos viviendo el negocio, tengo que pensar es cómo seguir creciendo para generar lo que te estabas diciendo, el tema de que suene la registradora. Y claro, como yo, ¿por qué voy a permitir que un extraño, una empresa o una persona venga acá a decirme cómo puedo hacer las cosas diferentes y cómo puedo meter el tema de la innovación, donde obviamente cuando me hablan de innovación estoy diciendo es algo nuevo, pero cuando realmente entiendo el tema de la innovación yo digo, hey, pues es que no es un cambio disruptivo, no es un cambio tan trascendental, sino que son pequeños cambios que pueden pasar en cada uno de los procesos buscando un resultado diferente que al final pues no es como que yo me lanzo al abismo y voy a mirar si se abre o no se abre el paracaídas, sino que hay una metodología de prototipar, de validar, de mirar unos indicadores que me digan si sí vale la pena o no vale la pena arriesgarme con algo, pero para eso hay que tener esa persona que esté ahí metido. Y aquí me voy con una pregunta también, Nicolás, porque lo decías ahorita, el tema de innovación está por allá de últimas y seguramente el tema de presupuesto que tienen las organizaciones para invertirle a temas de innovación, pues también estará de últimas. Se necesita dinero para innovar, se necesita esa inversión, ese capital para poder innovar en alguna organización, alguna empresa. Sí, claro, claro que sí se necesita y yo creo que en empresas de todos los tamaños se necesita capital para innovar. Hay metodologías y las metodologías de innovación están diseñadas para que uno aprenda mucho y pueda probar barato. Lean Startup es una metodología básica en ese sentido, en donde me dice, cree un mínimo producto viable y ese mínimo producto viable debe estar creado con la menor cantidad de recursos para que usted pueda validar sus hipótesis. Sin embargo, una de las cosas que pasa dentro de las empresas y que es un grave error es que así tengamos mucho presupuesto, y me he encontrado con empresas que tienen un presupuesto enorme en términos de innovación, no tienen recursos humanos dedicados a esto.
¿cierto? Entonces, muy bacano, tengo $1.000.000 para innovar este año, pero no le doy tiempo a mis empleados para innovar. Y la innovación requiere de ambas cosas. Entonces, si yo te digo, Alexis, no, vamos a montar una panadería, cualquier proyecto que queramos montar, ¿cierto? Y cada uno pone sobre la mesa $100.000 y entonces vamos a decir, vamos a montar una buena panadería, pongamos carne, pongamos $100.000 y ahora reunámonos una vez al mes. A ver cómo, y vamos montando el proyecto. Y estoy seguro que en 6 meses no hemos definido el nombre de la panadería. No hemos definido ni el pan que vamos a hacer, o sea, nada. Cada reunión volvemos a arrancar. La innovación, como cualquier otro proyecto, requiere de recursos humanos y recursos monetarios. Y yo creo que el problema más grande de las empresas está en los recursos humanos. Y una de las cosas que yo hablo con las empresas es, si ustedes tienen plata para innovar, si ustedes tienen presupuesto para innovar y no tienen gente, hay 2 opciones. O tienen un problema de liderazgo en la empresa y los gerentes no saben gestionar recursos, o no ven la innovación como algo importante. Porque si yo soy buen gerente, tengo plata y veo la innovación como algo importante, sí o sí logro gestionar mi equipo y darle más manos para que pueda innovar. Entonces es interesante y volvemos al problema de no nos tomamos la innovación en serio. Esto es algo que dentro de nuestra forma de pensar y en la lista de prioridades no está de primero ni está en los primeros puntos. Y mira que ahí también se me viene aquí a la cabeza escuchándote, y es el tema de generar cultura, ¿no? Porque sí, puede que la organización tenga el dinero, como tú lo dices, pero si no hay una cultura de innovación al interior, si la gente no está siendo formada para eso, si la gente tiene también otras creencias respecto a que para ser innovador, para poder hacer esos intraemprendimientos y poder aportar y cambiar un método, cambiar algo que haga que la empresa reduzca costos o reduzca tiempos o lo que sea que pueda ser diferente, esas creencias de que yo tengo que ser el más creativo o que tengo que, no sé, tener el pelo pintado de azul para poder generar ideas diferentes, y no, desde lo que sabemos en MakeMás, todo el mundo es creativo, todo el mundo tiene ideas, lo que pasa es que tiene miedo a expresarlo, tiene miedo a ponerlo al servicio de una empresa o de otras personas, y claro, eso de generar cultura, pues es un reto bastante grande en las organizaciones, y seguramente es por lo que estás diciendo, que no se toma la innovación en serio. La pregunta es, ¿cómo hacer que una organización genere cultura de innovación, Nicolás? Una de las metodologías más reconocidas para modelar culturas son los 8 pasos de John Kotter. Los 8 pasos de John Kotter es una estrategia de modelación de cultura en la cual debo, seguir una estructura metodológica para modelar esa cultura y realmente institucionalizar el cambio dentro de mi organización. Una de las cosas, por ejemplo, con las que empiezan los 8 pasos de John Kotter es con generar un sentido de urgencia. Sin un sentido de urgencia es muy difícil modelar un cambio. La pandemia fue una inyección de urgencia para muchas empresas. Esto fue, como la inyección de adrenalina que vemos en las películas que levanta al infartado. Eso fue una pandemia para muchas de las empresas que ni siquiera tenían e-commerce y eran retail, ¿cierto? Entonces la cadena arranca y nos puso esa inyección y nos levantó. Rappi levantó varios sentidos de urgencia. Los neobancos o Nubank que está levantando sentidos de urgencia. Seguramente la mayoría de los bancos latinoamericanos en este momento se están preguntando cómo es que Nubank ahorita está haciendo lo que está haciendo en 5 años, mientras que nosotros llevamos consolidándonos en el mercado tiempo, y estos manes nos levantaron el mercado como locos, ¿cierto? Entonces eso crea un sentido de urgencia. Malos indicadores, que la acción esté por debajo de $1 en la bolsa, entonces donde yo ya empiezo a correr riesgos, que Airbnb, entonces cuando yo empiezo a ver esas tendencias, empiezo a tener sentidos de urgencia. Hay industrias que tienen el sentido de urgencia súper claro y hay industrias que no tienen sentido de urgencia y que lo tienen un poco alejado. Hace poco, por ejemplo, nosotros trabajamos el año pasado con una operadora de puertos y pues su sentido de urgencia no es tan drástico realmente. Pues una operadora de puertos es una empresa grande, tiene unas habilidades bastante complejas de adquirir, la industria tiene unas puertas de entrada bastante grandes. Entonces yo lo que hago en los 8 pasos de John Kotter es 1, crear un sentido de urgencia, 2, crear una coalición para el cambio, 3, crear una visión para el cambio. Después de crear esa visión para el cambio y tener claro hacia dónde voy, empiezo a comunicar la visión. Empiezo a comunicarle a la organización que vamos hacia algún lado. Y obviamente apoyándome mucho en ese sentido de urgencia. Posterior, elimino los obstáculos y es fundamental que le deje, campo de acción a mis empleados para innovar y elimine los obstáculos que puedan tener. La innovación es una carga de trabajo para la mayoría de los empleados y tenemos que lograr hacer que sea la menor carga de trabajo y que no tengan que luchar constantemente contra su organización para que los cambios se den, ¿cierto? Y yo he visto muchos empleados que dicen, yo tengo una buena idea, pero mejor ni la cuento. Yo me quedo calladito porque yo llego a decir esta vaina y me clavo a mi jefe
me viene un montón de carga de trabajo, ya no, o sea, lo peor que me puede pasar es ser proactivo en mi organización. Entonces uno debe eliminar los obstáculos para que lo mejor que le pueda pasar sea ser proactivo, ¿no? Después debemos asegurar triunfos a corto plazo, victorias tempranas, y debo mostrar que las cosas se están dando, debo mostrar triunfos personales, y esto es fundamental. Hay que mostrar que la innovación es buena para ti como empleado. Por último, debo construir sobre ese cambio e institucionalizar el cambio, y ya realmente como dejarlo dentro de la cultura. Pero creo que hay dos cosas claras que hay que hacer a la hora de construir, de modelar culturas. Uno es ser consistente. Entonces yo no puedo mostrar una cultura de innovación en donde no estoy siendo consistente con una cultura innovadora. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, cuando muestro que quiero innovar, debo empezar a abrir las puertas, a romper paradigmas dentro de mi organización. Y todos debemos estar dispuestos a romper esos paradigmas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, John Kotter cuenta ejemplos muy claros dentro de su libro en empresas que no ejecutan bien estas estrategias, y son, por ejemplo, empresas que quieren buscar ahorros, ¿cierto? Entonces ahora lo que decimos es, oiga, nuestro sentido de urgencia es que nuestro modelo de negocio no está produciendo los resultados que necesitamos encontrar eficiencias dentro de la compañía. Pero los VPs siguen teniendo jet privado, siguen andando con 2 choferes, siguen teniendo todos los beneficios que tienen, siguen teniendo los headquarters en la mitad de Nueva York, y no son consistentes con lo que están buscando, ¿cierto? Entonces es como si yo te digo que necesitamos ahorrar y estoy en una limusina paseando. Eso es una de las cosas más importantes. Y la otra cosa es mostrar que ese cambio que se está dando, bueno, refleja en beneficios personales. A mí me encanta empezar a trabajar con empresas que no han innovado y que están creando sus sistemas de innovación. Y yo siempre que hago webinars con estas empresas y hablando con los empleados les digo, esto es de las mejores cosas que a ustedes les pueden pasar. Ustedes están en una empresa que arrancan un sistema de innovación, esto es la oportunidad para saltar profesionalmente. No hay forma de que ustedes no logren visibilizarse aprovechando esto, porque yo tengo una entrada directa a presidencia, porque presidencia está evaluando mis proyectos, presidencia, los comités ejecutivos están viendo a personas con las que nunca han hablado en su vida. Entonces para mí es algo maravilloso que si uno es un profesional avispado lo sabe aprovechar. Entonces, bueno, yo creo que esa es la metodología en términos resumidos para modelar un cambio. Existen varias metodologías, pero John Kotter es el padre de la cultura organizacional, está hiper estudiado, este man es un duro y vale la pena. Se llama Leading Change, se llama el libro, por si se lo quieren leer. Nicolás, súper interesante lo que nos acaba de colocar acá sobre la mesa, esa metodología, la verdad, y soy sincero, hay muchas metodologías de innovación, mucho contenido, pero esta no la había escuchado. Seguramente en MECMAS no trabajamos mucho en lo que usted trabaja, que es el tema de cultura de innovación en las organizaciones, y nos encanta pues aprender en estos espacios, y también pues aquellos makers que nos escuchan, pues también que sepan que este tema hay mucho contenido como en el aire, pero que estas metodologías son muy apropiadas para, bueno, acá hablamos en grandes organizaciones, pero si usted coge seguramente esta metodología y lo lleva a su emprendimiento, seguramente también le va a funcionar. Estamos muy de acuerdo. Estas metodologías se aplican para grandes organizaciones o para empresas medianas y pequeñas. Toda metodología debe tropicalizarse pues al escenario en el que está uno, ¿cierto? Seguramente ninguno de nuestros 2 emprendimientos va a dejar de tener headquarters en el centro de Nueva York, o vamos a vender nuestros jets privados porque no tenemos. De pronto vamos a pasar de Avianca a Viva. Sí. Pero todo toca tropicalizarlo y toca adecuarse en ese sentido. Pero estamos totalmente de acuerdo y depende de qué tan importante sea la innovación para las organizaciones. Pero nosotros, por ejemplo, como emprendimiento somos 5 personas y nosotros tratamos constantemente de innovar y aprovechamos baches en trabajo que no tenemos para dedicarle tiempo a nuevos proyectos. Entonces diciembre, por ejemplo, es un muy buen mes para los consultores para pensar qué hacer nuevo, ¿cierto? En diciembre las empresas empiezan a pagar, enero pues ya estamos un poco más tranquilos. Entonces digamos, estos 2 meses son muy buenas épocas para parar y decir, bueno, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en dónde podemos mejorar, y ahí es donde uno empieza a trabajar en nuevos proyectos. Sabes que me resonó mucho el tema del sentido de urgencia. Realmente no lo tenía tan presente, y ahorita acá pensando, claro, eso es lo que hace que muchas empresas se queden haciendo lo mismo, de lo mismo y lo mismo durante muchos años, porque lo decíamos hace un rato, claro, están facturando, están moviendo la caja, se quedaron haciendo, pero no encontraron ese sentido de urgencia para decir, oiga, tenemos que hacer esto porque la competencia se está adelantando, o porque hay una nueva oportunidad de mercado que no estamos aprovechando, o bueno, un montón de cosas que se pueden pensar
desde ahí ese arranque en esa metodología, así que súper chévere, y ahí para que también en Make Más lo tengamos presente para futuros proyectos, cuál es nuestro sentido de urgencia, así que nos quedamos con esa frase o esa pregunta pues que nos pone a reflexionar también. Bueno, continuando con nuestra conversada acá con Nicolás Villa, quería validar y quería preguntar cómo es el tema de la innovación, porque sabemos que estás en México, pero cómo es el tema de la innovación aquí en Colombia. La empresa que creaste es colombiana, podemos hacer como un balance entre los dos países, podría ser cómo ves ese apoyo de pronto por parte de las entidades que existen o de las mismas empresas, no sé, cómo que puedes contarnos ahí en ese aspecto. Claro que sí, la innovación en Colombia, en México y realmente en la mayoría de los países, yo la veo que estamos como en un nivel muy parecido. Digamos que en donde empieza a tener un juego importante, pues el ecosistema son para las startups, y ahí es donde la innovación o la investigación y desarrollo normalmente se empiezan a impulsar de manera muy diferente en un país u otro, dependiendo de los apoyos del gobierno. Pero para las empresas más tradicionales, en donde por ejemplo la investigación y el desarrollo no es fundamental, y estoy hablando más de una innovación tradicional, yo creo que estamos al mismo nivel de todo el mundo. Yo también trabajé en Wasoku, que es una empresa multinacional líder en innovación a nivel mundial, y yo veo a las empresas teniendo exactamente los mismos problemas de que la gente no le dedica tiempo, problema de que el sistema no está organizado, problema de que se duplican proyectos de innovación, que a veces no hay suficiente presupuesto, que el sponsor VP1 no está metido en esto, etcétera, etcétera. Pero veo realmente, no es que uno diga Colombia está en pañales, ni México está en pañales alrededor del mundo. Yo creo que cada país pues está a niveles muy parecidos en ese sentido. Y el ecosistema sí juega factores fundamentales, creo yo, cuando estamos hablando de investigación y desarrollo o de startups. Ahí se podría ver que la innovación, aquellos que hacen innovación, que realmente lo cogen como algo serio, que invierten, que tienen un presupuesto, si no lo saben, contratan a alguien, un consultor o alguien interno dentro de la misma organización para que les ayude a promover esa cultura que estamos hablando, para que les ayude a promover esos proyectos de innovación. Podría uno concluir que estas empresas que hacen esta tarea juiciosamente tienen un resultado no desde la inmediatez, sino a corto o mediano plazo, diría yo, cuando empiezan a hacer esto como de manera juiciosa en relación a aquellas que no. Sí, así es. La innovación es como el deporte. Cuando yo tengo que bajar de peso, yo tengo que ser consistente. Yo no puedo ir un día al gimnasio y esperar medirme y haber bajado de peso inmediatamente, ¿cierto? Entonces es un hábito. Por eso nosotros trabajamos más bien en el sistema que apoyar en proyectos específicos. Y digamos que para que un proyecto específico sea extremadamente exitoso, debía haber sido muy de buenas desde el principio. ¿Eso qué quiere decir? Que una cadena hotelera, digamos que dice, voy a innovar y voy a crear un proyecto, y de milagro ese proyecto terminó siendo Airbnb, literalmente es de milagro, ¿cierto? Porque para que pasara Airbnb fallaron un montón de empresas, tuvieron que pasar un montón de cosas, y yo como empresa no debo pensar en meter todos mis huevos en la misma canasta, ¿cierto? Y eso quiere decir en un mismo proyecto. Entonces debo tener varios proyectos andando, debo tener proyectos que están pensando en mejorar mi ahora, y debo tener proyectos que también están pensando en explorar. Nosotros cuando hablamos de sistemas de innovación siempre hablamos de empresas ambidiestras, y las empresas ambidiestras deben pensar en el presente y en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo estar explotando y explorando. Explotando es sacarle el jugo full a ese modelo de negocio actual. Entonces, como tú decías, yo veo la registradora ahí dándole. Entonces yo tengo que buscar cómo darle más, cómo tener más beneficios, cómo tener más ingresos, cómo tener menos costo, cómo tener mejor EBITDA. Pero por otro lado, debo estar pensando en explorar. ¿Y explorar qué quiere decir? Bueno, ¿cuáles son las tendencias mundiales? Ven, ¿cuáles son los riesgos que pueden venir en unos años? Si yo soy una empresa de carnes, tengo un riesgo súper claro, y es que en 5 o 10 años me vienen las proteínas alternativas, ¿cierto? Entonces, igual, le voy a sacar el jugo ahorita a lo que tengo, lo que estoy armando, pero tengo que estar pensando en que se viene un riesgo claro y hay un sentido de urgencia. Y ahí está súper claro, las empresas que no han visto sentido de urgencia cuando está claro es porque están haciendo algo extremadamente mal. Y hay industrias que tienen claro su sentido de urgencia. Hay industrias en donde sí hay que buscarlo, ¿cierto? Entonces la hotelera le apareció Airbnb y eso fue una sorpresa. Pues como que, o sea, nadie se imaginaba que eso fuera a cambiar así tan rápido y que fuera a tener esa acogida, en donde si yo le preguntaba hace 10 años a alguien, oye, es que usted se quedaría en la casa y en el cuarto de otro, uno, ni loco. Pero ahora sí, claro, yo utilizo Airbnb, me quedo, me dejan las llaves en una compuertica con una clave, yo entro, salgo, dejo las llaves, y el que alquila ni siquiera se dio cuenta de nada.
perfecto. Pero entonces hay industrias que sí tienen claro el sentido de urgencia y las empresas que no lo están viendo, pues tienen huevo. Y hay otras industrias en donde sí toca buscarlo y es por eso que también debo estar pendiente a las tendencias de esto. Una de las cosas importantes a mencionar es que yo cuando creo sistemas de innovación lo primero que hago es definir una visión de la innovación, después esa visión se traduce en problemas, esos problemas se traducen en retos y esos retos se traducen en ideas o en proyectos que se terminan, digamos que atacan problemas que se están solucionando. Eso quiere decir que yo voy a tener una gran cantidad de proyectos andando dentro de mi organización. Hay proyectos que yo puedo hacer solo, hay proyectos en los que yo necesito apoyo y eso lo tengo que tener claro. Hay proyectos que son supremamente internos y en donde yo sé que yo tengo las capacidades internas y los recursos humanos y monetarios y de conocimiento para lograr hacerlo. Y hay proyectos en donde yo sí o sí necesito abrir las compuertas. Y puedo abrir diferentes compuertas. Uno, a un consultor que venga y me apoye, ¿cierto? Experto en ese tema específico. O puedo abrir más las puertas incluso a el ecosistema completo. Y ahí es donde vemos empresas lanzando retos. Yo me imagino que ustedes han visto los retos, por ejemplo, de Ecopetrol, que son retos 100%, o hemos visto Nutresa también ha lanzado varios retos, si no estoy mal. El Grupo de Energía de Bogotá también está lanzando retos en este momento, en donde están buscando startups o empresas pequeñas en Colombia que solucionen retos de ellos. Y eso es una forma de abrir la puerta y es no necesito un consultor, no voy a crear una propiedad intelectual propia, sino necesito a alguien que ya tenga la solución creada y se vaya por acá. Hay otras empresas que en vez de conectarse con startups se conectan con universidades y con grupos de investigación. Hay otras que se conectan con comunidades de innovación abierta. Nosotros, por ejemplo, somos distribuidores de una de las comunidades de innovación abierta más grandes a nivel mundial y tiene más de 500,000 solucionadores en todo el mundo y ha resuelto retos para organizaciones como la NASA, como Novartis, como Roche, como Enel, como A2A, como la Autoridad Eléctrica de Dubái, en donde la empresa dice, tengo $30,000 y el que me resuelva un tema extremadamente complejo, pues se gana los $30,000. Eso es innovación abierta. Y ahí está Makers para que los que nos están escuchando vean que esta es otra alternativa. Y mira que lo que dice Nicolás es muy cierto. Lo que pasa es que hay que trabajarle duro y hay que tener una visión bastante amplia, conocer obviamente de cada uno de estos retos y cada uno de estos proyectos para poder llegar con una solución que sea disruptiva, que realmente solucione, porque al final la innovación lo que nos lleva es a solucionar todos esos retos que están en cualquier lado y si uno lo lleva a la innovación lo puede llevar a la casa, con los amigos, en el emprendimiento pequeñito o también en la mega empresa. Siempre la innovación va a estar presente, seguramente más de uno lo hace a diario, pero lo hace de forma empírica, ni siquiera sabía que estaba aplicando innovación, ni siquiera sabía que estaba aplicando design thinking o alguna metodología como Lean Startup, que estaba haciendo las cosas más eficientes, pero ahí se está aplicando. Ahí con lo que nos estabas contando cuando hablábamos del apoyo que requieren las empresas y haciendo como un símil con un emprendedor, donde decimos, oiga, el emprendedor como que es el que hace todo, ¿no? O sea, el que cobra el tiro de esquina, va y cabecea, celebra el gol, mejor dicho. Eso hace un emprendedor y las empresas muchas veces también por ahorrarse recursos o por decir, sí, tengo el programa de innovación, pongo a la misma gente a que desarrolle esos programas de innovación. Entonces al director financiero le dicen, oiga, necesito que se ponga a hacer de innovación, pero también al director de operaciones, pero también al director de logística, de compras, y empiezan a ponerle esa carga que decías hace un rato, que dicen, uy, no, qué mamera, yo como que no digo esta idea porque seguro llega más trabajo. ¿Qué pasa cuando una organización realmente dice, oiga, voy a montar un área de innovación, pero voy a contratar un líder de innovación y voy a ponerle a alguien ahí al lado mientras que va creciendo el tema para que cada ratico estén generando proyectos o cada ratico estén promoviendo la cultura de la organización? ¿Sí ha pasado? O sea, ¿sí pasa? ¿Es algo normal o es más como desde lo primero que te conté? Existen las dos. Nosotros, pues una de las cosas que tratamos de hacer dentro de las organizaciones es volcarla a la segunda. Hay muchas organizaciones en Colombia con un sistema de innovación supremamente robusto y muy bien montado. El Grupo Bolívar, por ejemplo, es una de estas organizaciones. El Grupo Bolívar tiene una vicepresidencia de innovación y cada una de las empresas del Grupo Bolívar también tienen encargados de movilizar la innovación dentro de las organizaciones. Cuando yo tengo grupos específicos de innovación, la mejor práctica es no hacer que esos grupos ejecuten proyectos por sí solos, a no ser que sean proyectos extremadamente específicos.
Pero yo lo que necesito cuando creo un área de innovación o cuando creo una vicepresidencia de innovación o lo que sea que vaya a crear, es que esa área sea la encargada de movilizar y facilitar la innovación dentro de toda la organización. Pero yo necesito, si se necesitan mejorar o solucionar problemas dentro del área de logística, yo necesito convencer a la cabeza de logística que se solucionen retos, que él quiera solucionar esos retos específicos y no como área de innovación llegarle con los proyectos a tratar de cambiarle la forma en la que esa persona trabaja. Uno, porque el que sabe de logística es esa persona que está ahí. Y el que tiene la capacidad real para implementar cambios es esa persona que está ahí. Entonces, muchas de las organizaciones empiezan al revés y es el área de innovación, empieza a crear proyectos y y después trata de meter esos proyectos dentro de la organización y la organización los rechaza fuertemente. La importancia de involucrar a la gente, ¿no? La importancia de hacer lo propio, de que su idea o su proyecto va a generar un resultado positivo, pues digamos que eso es lo que busca, y cuando la persona empieza a ver esos resultados que lo hablabas hace un ratito, en parte de esas pequeñas victorias o victorias tempranas en el transcurso de la metodología, en eso de estar generando un proyecto, pues es bastante poderoso. Total, y yo creo que ahí es importante el símil que se me está ocurriendo en este momento. Es como si mi novia llegara y me dijera, oye, estás como gordito, te metí al gimnasio. Pues lo más posible es que yo no vaya al gimnasio, ¿cierto? Entonces las áreas de innovación no se deben comportar así, sino que debe aparecer toda una modelación de cultura, una manipulación estratégica para convencerme de que yo vaya al gimnasio. Y eso quiere decir que yo haga que el proyecto nazca, que yo entienda que hay problemas que debo resolver, que yo entienda cuáles son las metodologías para resolver esos problemas, que yo entienda que hay diferentes estrategias para resolver esos problemas y que yo no tengo que hacerlo todo 100% yo, sino que si veo un problema y veo un consultor que me puede solucionar ese problema, pues lo contrato, o puedo contratar personas específicamente para solucionar ese problema. Entonces digamos que el área de innovación lo que debe hacer es una manipulación estratégica, gestionando el cambio y modelando la cultura para que esas cosas se den, ¿cierto? Y ahí es donde creo un sistema. Y un sistema es una cosa estructurada, organizada, seria, como cualquier otro proceso de la organización para que la innovación pase, aparte de una manipulación estratégica. Bueno, makers, ahí como escucharon a Nicolás Villa, todo lo que más pudimos en este espacio, en este episodio de Makers, colocar sobre el asador, sobre todo este tema de cultura de innovación en las organizaciones que aplican también para los emprendimientos, todo el tema de poder mirar cuáles son esas creencias limitantes que tenemos, porque radica más desde la persona, y esperamos pues que este episodio resuene en ustedes y que haga que su vida tenga una visión diferente, sus proyectos, sus sueños, todo aquello que está construyendo, vea que la innovación siempre va a estar presente. Nicolás, muchísimas gracias por todo ese contenido de valor que nos dio en este espacio, y ya para finalizar, si nos puedes compartir redes sociales de la empresa o página web donde te pueden contactar, seguramente alguien que nos escuche le pueda interesar. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo, me encanta este espacio, fue una gran conversación, me apasiona siempre hablar de innovación y quedo energizado con que sale mi pasión al campo. Para que nos sigan en redes, estamos en Instagram como change.co, change como cambio en inglés pero con doble N de innovación, y en LinkedIn me pueden buscar como Nicolás Villa Peláez. Ahí estoy compartiendo conocimiento constantemente y me pueden escribir por ahí sin problema. Listo, Nicolás, muchísimas gracias para todos nuestros makers que estuvieron hoy acá escuchándonos en este episodio. Sabemos que la educación es un eje fundamental en cada uno de los emprendedores, en cada una de aquellas personas que tienen a cargo proyectos o son líderes de algo que tengan que generar cambio y donde la innovación entra bastante bien y de una forma bastante importante. Así que esperamos que este episodio le saquen el mayor gusto posible, la mayor información, y nos vemos en un próximo episodio Makers. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.